Me llamo Alejandra, tengo 34 años y hace exactamente 6 meses estaba parada frente al espejo de mi baño llorando porque mi esposo acababa de decirme que era una fracasada, que nunca iba a ser nada más que la esposa de un hombre exitoso, que mis sueños de tener mi propio negocio eran patéticos. Lo que Mauricio no sabía es que mientras él me humillaba, yo ya había construido algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de contarte cómo esa misma noche todo se dio vuelta, cuéntame desde dónde me estás escuchando y no olvides suscribirte, especialmente si alguna vez alguien te subestimó y tuviste que demostrar de qué estás hecha. Cuando conocí a Mauricio hace 8 años, yo era una diseñadora gráfica recién graduada de un pueblito en Jalisco. Había llegado a la Ciudad de México con una maleta llena de sueños y exactamente 2,000 pesos en el bolsillo. Trabajaba en una agencia pequeña de marketing, ganaba lo justo para sobrevivir, pero amaba lo que hacía. Cada proyecto era una oportunidad de crear algo nuevo, algo que importara. Mauricio era todo lo contrario. Venía de una familia de abolengo, trabajaba como banquero de inversiones y tenía esa seguridad que solo puede tener alguien que nunca se ha preocupado por el dinero. Nos conocimos en una cena benéfica donde yo había diseñado los materiales promocionales de manera gratuita. Él estaba ahí porque le convenía para su imagen. Sus primeras palabras hacia mí fueron: «Tú no pareces de aquí». Ahora me doy cuenta de que fue tanto una ofensa como una advertencia de lo que sería toda nuestra relación. Pero en ese momento su sonrisa encantadora y la manera en que me prestaba atención me hicieron ignorar esa bandera roja gigante que tenía enfrente. El romance fue un torbellino. Mauricio me llevaba a restaurantes donde los menús no tenían precios, me regalaba cosas que costaban más de lo que yo ganaba en un mes, y me introdujo a un mundo que yo solo había visto en películas. Para una chica de provincia que había crecido viendo a sus padres contar cada peso, aquello era como un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas, como descubrí después, a veces son pesadillas disfrazadas. A los 6 meses me propuso matrimonio en un restaurante elegante con vista al skyline de la ciudad. El anillo era descomunal, el champán carísimo, y el momento tan perfectamente orquestado que varios comensales aplaudieron. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era el hombre perfecto, exitoso, aparentemente enamorado de mí a pesar de mis orígenes humildes. La boda fue pequeña pero elegante. Yo quería algo íntimo. Aunque su familia presionó por una celebración ostentosa con cientos de invitados, fue una de las pocas veces que me mantuve firme frente a las expectativas de los Santos. Sí, su apellido era Santos, aunque después descubrí que originalmente era Shannon y lo habían cambiado para sonar más mexicano. Una boda modesta para una chica modesta, comentó su madre Elvira con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Esa fue la primera vez que sentí claramente cómo me veía su familia. Como alguien que no era lo suficientemente buena para su hijo. Después de la luna de miel en las Maldivas, nos mudamos a su lujoso departamento en Polanco. Todo era minimalista, carísimo y frío, exactamente como su familia. Intenté darle calidez con fotos, cuadros coloridos, detalles personales, pero Mauricio prefería la estética sobria, esa que demostraba riqueza más que personalidad. Los primeros signos de conflicto aparecieron pronto. Mauricio cuestionaba cada decisión decorativa que tomaba, criticaba a mis amigos y hacía comentarios sutiles pero hirientes sobre mi carrera. «El diseño gráfico está muy visto», dijo una vez después de conocer a mis compañeros de trabajo. «Tú podrías ser excepcional, pero estás desperdiciando tu talento haciendo logotipos para empresas que nadie conoce». Intenté encajar en su círculo social. Esposas de banqueros, empresarios, mujeres que pasaban sus días entre centros comerciales, spas y eventos de beneficencia. Eran amables en la superficie, pero jamás me aceptaron del todo. Una vez escuché a una de ellas durante una cena decir: «Ella es el experimento de Mauricio con la clase media». Cuando se lo conté a él, no me defendió. Solo sugirió que hiciera un esfuerzo por encajar mejor, que actualizara mi guardarropa, que tal vez tomara clases de tenis. «Solo necesitan ver que te estás adaptando a nuestro estilo de vida», dijo, como si mi identidad fuera un proyecto que podía rediseñar a su gusto. Los primeros 2 años fueron una mezcla confusa de lujos y soledad. Me colmaba de regalos caros mientras mi autoestima se erosionaba poco a poco. Yo me estaba transformando en lo que él quería. Una esposa de escaparate que lo hiciera quedar bien en público, mientras la mujer creativa e independiente que fui alguna vez se desvanecía lentamente. A los 3 años de casados, las tensiones que se habían acumulado comenzaron a desbordarse.
Mauricio siempre había sido meticuloso con las finanzas, pero su actitud se volvió cada vez más controladora. Aunque compartíamos cuentas, cuestionaba cada compra que yo hacía mientras él gastaba miles sin consultarme nada. ¿De verdad necesitabas otro set de materiales de arte?, me decía revisando los estados de cuenta. Son 200 pesos que podrías haber invertido en algo útil. Y sin embargo, no tenía ningún reparo en gastar 5,000 en una cena de negocios o 20,000 en palos de golf nuevos. Poco a poco fui quedando aislada de mis amigos y familia. Las visitas a mis padres en Jalisco se hicieron esporádicas porque Mauricio siempre tenía una excusa. Una cena de negocios, un evento importante, o simplemente que Guadalajara es demasiado provinciana para mí. Mis amigos de la universidad dejaron de llamarme. Mauricio había dejado claro que no eran lo suficientemente sofisticados para entrar en nuestra casa. Tu amiga Leticia preguntó si nuestro vino era mexicano. Se burló una vez después de una cena que yo había organizado, como si fuéramos a servir vino nacional. Es vergonzoso, Alejandra. Mi carrera, que antes era motivo de orgullo, se convirtió en una lucha constante. Cuando me ofrecieron una promoción a diseñadora senior, Mauricio no lo celebró. ¿Vale la pena ese pequeño aumento de sueldo a cambio de más horas fuera de casa?, cuestionó. Recuerda que pronto queremos formar una familia. Eso era nuevo para mí. Cada vez que yo había mencionado tener hijos, él decía que no era el momento adecuado. Pero ahora, de repente, lo usaba como excusa para sabotear mi crecimiento profesional. Fue entonces cuando descubrí mi verdadera pasión: el marketing digital. La agencia donde trabajaba comenzó a expandir sus servicios digitales y yo me ofrecí como voluntaria para aprender sobre analítica web y estrategia de contenidos. Tenía un talento natural para entender el comportamiento del consumidor y crear campañas efectivas. Ilusionada con esta nueva dirección, le conté a Mauricio que soñaba con tener mi propia firma boutique de marketing digital algún día. Su respuesta fue demoledora. Sé realista, Alejandra. Emprender requiere sentido de negocios y eso no es precisamente tu punto fuerte. Además, la mayoría de los negocios fracasan en el primer año. ¿Para qué arriesgar nuestra estabilidad? Esa noche, acostada en la cama que compartíamos pero donde cada vez me sentía más sola, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a pedirle permiso para perseguir mis sueños. No iba a esperar a que él me diera su aprobación para ser quien realmente era. Al día siguiente, mientras Mauricio estaba en el trabajo, abrí una cuenta bancaria en otro banco. Solicité que una pequeña parte de mi sueldo se depositara ahí. No lo suficiente como para que él lo notara si revisaba nuestras cuentas conjuntas, pero sí para empezar a construir algo mío. Lo que siguió fue el comienzo de una doble vida que me llevó a lugares que nunca imaginé. Durante los siguientes 2 años, mientras Mauricio creía que era el proveedor todopoderoso de nuestra familia, yo construí algo que él jamás podría haber imaginado. Trabajaba de noche cuando él no estaba. Convertí nuestro vestidor en un pequeño estudio improvisado para hacer llamadas con clientes. Usaba cobijas viejas de la universidad para insonorizar las paredes. Mi primera clienta llegó por casualidad en una cafetería del barrio. Escuché a una mujer quejarse por lo costoso que resultaban las agencias de marketing para su pequeña panadería. No puedo pagar 50,000 pesos por una campaña, le decía a su amiga, pero me están comiendo los negocios de cadena. Me acerqué, me presenté y le ofrecí ayudarla por una fracción del precio. Los resultados superaron todas las expectativas. Su interacción en redes sociales aumentó 300% y una campaña de correos bien dirigida le trajo contratos de catering para empresas. Ese antes y después fue tan evidente que me recomendó con otros pequeños empresarios. Cada cliente nuevo era una mezcla de euforia y miedo. Euforia porque el negocio crecía. Miedo porque si Mauricio me descubría, habría una confrontación que no estaba lista para enfrentar. Pero aprendí rápido. Invertí mis ganancias en lo esencial: software profesional, equipo de calidad, licencias. A veces ocultaba los cargos entre gastos domésticos, otras los pagaba en efectivo. En un año, mi cartera de clientes creció exponencialmente gracias al boca en boca. En vez de gastar las ganancias en caprichos, las reinvertía en el negocio y también empecé a ahorrar para futuras inversiones. Mauricio seguía sin darse cuenta. Creía que mi renovada seguridad era porque finalmente me había adaptado a su mundo, no porque estaba construyendo el mío propio. El momento que cambió todo llegó cuando trabajé con una diseñadora de joyas local. Sus ventas se dispararon tanto después de una campaña que diseñé, que su historia fue publicada en una revista para emprendedores. Tuve que rechazar que mencionaran mi nombre alegando razones de privacidad. Pero el éxito me dio credibilidad frente a clientes más grandes. Fue entonces cuando conocí a Natalia Kim, una empresaria tecnológica que había vendido su primera startup por varios millones y estaba lanzando un nuevo proyecto.
Al principio me contrató para algo pequeño, pero pronto se convirtió en clienta habitual y mentora. Estás cobrando demasiado poco para lo que sabes hacer, me dijo una tarde revisando mi lista de tarifas. Triplica tus precios y verás cómo cambia la percepción de tu valor. Y tenía razón. Al subir mis tarifas, en lugar de perder clientes, empecé a atraer negocios más consolidados, dispuestos a pagar por calidad. Natalia también me introdujo al mundo de las inversiones estratégicas. El dinero quieto pierde valor, me explicó. Hay que ponerlo a trabajar. Bajo su guía comencé a invertir en empresas tecnológicas emergentes, incluyendo su nueva startup. Empecé con montos pequeños, pero conforme mi empresa crecía, también lo hacía mi portafolio. Mientras tanto, Mauricio se volvía cada vez más distante. Sus reuniones nocturnas y conferencias de fin de semana se multiplicaron. Siempre regresaba oliendo a un perfume que no era mío, pero cuando lo confrontaba, decía que era por abrazar clientas al despedirse. Una noche, mientras él se duchaba, llegó un mensaje a su celular. La vista previa mostraba: ya te extraño, anoche fue increíble. El remitente era alguien llamado V. Mi estómago se hizo un nudo, pero en lugar de confrontarlo inmediatamente, decidí investigar. El jueves siguiente le dije que iría a ayudar a una clienta con un evento especial. En realidad, estacioné mi auto cerca del restaurante al que solía ir para sus supuestas reuniones de trabajo. A las 8:30 llegó su BMW. 10 minutos después apareció un Audi plateado del que bajó una mujer de cabello largo y oscuro. Incluso a distancia reconocí a Vanessa Paredes, su compañera de la firma. Los vi abrazarse de una forma que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Tomé fotos con el celular, las manos temblándome de rabia y certeza. Esperé media hora antes de entrar al restaurante. Estaban en una mesa en la esquina. Él le tenía la mano encima del brazo y se inclinaban el uno hacia el otro en tono íntimo. Me acerqué en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que juraba que se escuchaba. Con razón, las reuniones nocturnas, dije con voz más firme de lo que imaginaba. Mauricio se sobresaltó. Su rostro pasó por sorpresa, culpa y terminó en fastidio por haber sido descubierto. Alejandra, no es lo que parece. Empezó con ese tono de vendedor que usaba con clientes difíciles. Ah, no. Porque parece que estás cenando con tu amante mientras tu esposa cree que estás trabajando. Lo que siguió fue una conversación surreal donde Mauricio pidió disculpas a medias y tuvo el descaro de culparme por su infidelidad. Te has obsesionado con tus proyectitos de freelance, dijo en voz baja. Te has vuelto aburrida, Alejandra. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo por nuestro matrimonio? Salí del restaurante sola y manejé sin rumbo por horas. Cuando llegué a casa, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la chica ingenua que había llegado de Jalisco 8 años atrás. Era una mujer que había construido algo valioso por sí misma, que tenía opciones, que tenía poder. Esa noche, mientras Mauricio llegaba después de medianoche con promesas de cambiar, yo ya había tomado mi decisión. No iba a suplicar por migajas de respeto. No iba a competir por la atención de un hombre que me había traicionado. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, contacté a la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Teresa Vargas era una fuerza de la naturaleza, conocida por conseguir acuerdos que favorecían a sus clientas incluso en los casos más complicados. Tienes más poder del que crees, me dijo después de revisar mis documentos, pero vamos a necesitar estrategia. Lo que Mauricio no sabía es que durante esos años de humillaciones y desprecios, yo había estado documentando todo, cada transacción, cada cuenta, cada inversión que él creía secreta. Y más importante, tenía mis propios recursos. Recursos que él jamás había imaginado. 6 meses después, cuando estábamos sentados frente al juez firmando los papeles del divorcio, Mauricio se reía porque pensaba que me había ganado. Su sonrisa se desvaneció cuando la jueza leyó mi declaración financiera completa. Alejandra Guzmán. Soluciones Digitales, empresa fundada hace 3 años, valor actual: 2 millones de pesos. Portafolio de inversiones: 800,000 pesos. Propiedades: un departamento valorado en 1,500,000 pesos. La cara de Mauricio se descompuso. Por primera vez en 8 años, me miraba no como a la chica provinciana que había rescatado, sino como a la mujer exitosa en la que me había convertido, mientras él miraba hacia otro lado. Hoy, 2 años después de ese divorcio, mi empresa tiene oficinas en 3 ciudades y un equipo de 20 personas. Mi patrimonio se ha triplicado, pero más importante que el dinero es la libertad. La libertad de ser quien realmente soy, de tomar mis propias decisiones, de construir el futuro que yo elija. Mauricio intentó volver después de que se enteró de mi éxito, pero ya era demasiado tarde. Había aprendido que mi valor no dependía de su aprobación, y que la mejor venganza no es el rencor, sino el éxito.
Si estás viendo este video y sientes que alguien te está subestimando, recuerda que tienes más poder del que crees. A veces lo que parece el final es solo el comienzo disfrazado. Y si mi historia te inspiró de alguna manera, compártela con alguien que necesite escuchar que sí se puede. Nos vemos en el próximo video.